Bueno, les decíamos que una de las visitas que teníamos hoy en Arriba Gente, el ministro de Transportes y Obras Públicas, Víctor Rossi, iba a llegar a nuestro programa, obviamente con toda la expectativa que tenemos los uruguayos por las novedades que comienzan a conocerse a partir del cierre de esa primera etapa de negociaciones con UPM por la instalación de una nueva planta. Primero, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ministro? Buen día, bien. Bueno, me imagino que a partir de los anuncios realizados por el gobierno y toda la movilización que hubo, no solamente de autoridades de gobierno y todos los ministros a los que involucra esta inversión, sino hasta de los propios empresarios, ¿verdad?, que comenzaron a tener contacto con los pobladores, con la propia gente que de una u otra forma se va a ver afectada. Y cuando digo afectado no estoy hablando en el término negativo de la palabra, sino la afectación que tiene que ver con toda la vida de los pobladores y de la gente, que bueno, frente a una inversión de estas características, evidentemente muchos de ellos tejen sus sueños, sus posibilidades de encontrar la posibilidad de hacerse la América, ¿por qué no decirlo? O sea que creo que son muchas cosas que juegan a la hora de que un gobierno toma una decisión de decir, bueno, este es el momento de anunciar concretamente que esta primera etapa está culminada e iniciamos una segunda que genera todas las dudas que todos tenemos y que me imagino usted habrá compartido desde el momento del anuncio, ¿no? Es decir, la situación del tren, las obras que se vienen, las modificaciones que se pueden dar en diferentes poblaciones. ¿Cómo ha vivido estas horas desde los anuncios? Le confieso que contentos, satisfechos por el paso dado, pero no demasiado diferente a los meses anteriores, que fueron de mucho trabajo. Tal vez sí, con una responsabilidad aún mayor, porque ahora empieza el tiempo de ir dando los pasos concretos. Y no siempre es igual, en general es más difícil concretar los avances que anunciar los avances. Entonces, hace un año y algo que se está hablando de este tema. Se ha trabajado mucho en el estudio de las distintas situaciones, en los aspectos de negociación, informando, porque nosotros creo que acá mismo ya estuvimos conversando el tema, pero ahora al confirmarse este paso se abre una nueva etapa. Y la nueva etapa ha generado, sí, expectativa en determinados sectores, genera también otras especulaciones, pero también empieza a incorporar algunos desafíos y algunos problemas reales, ¿verdad? Hay que comenzar a recorrer el camino para concretar los anuncios. El tema del ferrocarril ya lo tenemos planteado como algo que tenemos que resolver a muy corto plazo porque el tiempo es un factor que también empezó a jugar a partir de los anuncios. Ministro, a uno le quedó la sensación, corríjame por favor si me equivoco, porque es muy complejo todo lo que se ha trabajado en torno al UPM, que ahora es el momento en que desde el Uruguay debemos comenzar rápidamente a generar aquellas obras que evidentemente lleven a que la empresa, bueno, continúe en su andar de inversión. La sensación que nos quedó es como, bueno, ahora la pelota está en nuestra cancha, tenemos que empezar a hacer aquel tan mentado tema de la infraestructura. Sí, claro. Hay algunas cosas que es así como usted lo percibe. Hay otros campos donde la propia empresa ya hace mucho tiempo que está trabajando. Hace poco cumplía 10 años la instalación de la primera planta. Y la verdad que sobre la eventualidad de esta segunda planta UPM, tercera planta de celulosa del país, es evidente que la empresa hace muchos meses que está trabajando, adquiriendo predios, generando siembras. Es decir, ellos también tienen una tarea que realizar porque las maderas para su maduración van a necesitar 8, 10, 12 años. Y ese es un camino que seguramente ya empezó. Pero es cierto, nosotros tenemos la prueba del 9. Nosotros tenemos que poner la infraestructura, particularmente
el tramo ferroviario entre Paso de los Toros y Montevideo en camino, de modo de demostrar que estamos en condiciones de poder a tiempo resolver, ofrecer un modo ferroviario del siglo XXI. ¿Pusieron muchas exigencias los finlandeses sobre el ferrocarril? Por ahí leí alguna noticia que había aparecido sobre las exigencias que tenían para que... las condiciones que tenía que cumplir ese ferrocarril para traer la madera al puerto de Montevideo. Yo casi que voy a repetir palabras que he dicho, he transmitido a los representantes finlandeses en varias decenas de oportunidades. Son insoportables en el estilo de negociación. ¿Son bravos negociando? Son bravos negociando, pero además son metódicos. Van paso a paso. Pero a su vez, es también la ayuda que recibimos nosotros, porque en realidad en el Uruguay nunca se hizo una cosa de esta porque no sabemos hacerla. Y por lo tanto, ellos en su exigencia nos imponen determinados caminos, determinadas reglas de juego, que es la oportunidad de aprender para poder recorrer con ese método, con esa minuciosidad, un camino que es muy exigente y que tenemos que planificar 36, 40 meses adelante. ¿Y qué pedían para el tren? ¿Ponían la vara muy alta? No, sí, la siguen poniendo y nosotros se la tenemos que bajar al nivel, no porque no queramos tener el mejor tren, queremos tener el mejor tren posible. Y eso también lo hemos conversado con ellos, porque el Uruguay tiene determinadas posibilidades. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para avanzar incorporando el máximo de tecnología, claro, pero el máximo de tecnología posible, porque no nos podemos permitir soñar con cosas que están más allá de nuestras posibilidades, porque corremos el riesgo, nosotros y ellos, de que fracase el esfuerzo. Claro. Nosotros tenemos que hacer el mejor proyecto posible. Y en eso estamos. ¿Cuántos kilómetros son de vía férrea? De acá a Paso de los Toros son 273 kilómetros que se van a achicar un poquito porque al haber determinadas rectificaciones del trazado, eso va a permitir reducir en algún kilómetro, no mucho. Cuando se marca un trazado, digo esto porque me parece interesantísimo como para entenderlo, casi le diría que a nivel escolar, ¿no? Es decir, obviamente yo tengo que hacer un tren a Paso de los Toros, busco la vía más rápida que tengo. Pero cuando trazo la línea me empiezo a encontrar con ciudades, poblados, accidentes geográficos, etcétera, 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 y sobre todo porque nuestros ramales ferroviarios fueron pensados en la época de los ingleses, donde justamente las vías acompañaban el desarrollo urbanístico. ¿Cuál sería la principal dificultad que se encontraron ya con ese trazado? No sé cuál es la principal, pero yo claro. Cada paso a nivel es una complicación. Uno mira de acá Paso de los Toros y tiene la tentación de decir, bueno, a ver cómo hacemos el trazado más recto. Pero uno empieza a valorar después por qué los ingleses y los uruguayos que trabajaron en esos tramos cuando la línea del ferrocarril central, por eso el nombre, la primera línea de ferrocarril uruguayo que hubo ahí, en ese tramo hacia el norte, por algo daban las curvas y por algo buscaban los lugares altos y por algo casi los puentes que no se inundan son los puentes ferroviarios. Por algo. Y entonces cuando uno quiere salirse de ese libreto, resulta que ya no es tan sencillo. No solo porque existe un desarrollo urbano, que es cierto que existe y que uno no puede caprichosamente ir para cualquier lado. Pero aunque no hubiera ese desarrollo urbano, resulta que los que tomaron la decisión hace 200 años, 150 años, claro, la tomaron con muchas razones, con muchos fundamentos. Así que, por cierto, nos encontramos con desafíos y nos encontramos que cada vez que hay que hacer una rectificación, que tenemos que salir de la trama ya establecida, muchas veces nos encontramos con problemas que nos obligan a retroceder. Claro, y eso siempre insume más costos.
Cuando algo está planificado de una manera y se descubre, por decirlo de alguna forma, no, esto va a ser imposible de esta manera, estamos hablando de que los números se tienen que volver a ajustar. Sí, y además hay que ser muy juicioso en materia de expropiaciones. Yo vi este domingo un par de páginas dedicadas a lo del que diario del País, supuestamente con muy poca información, pero con muy poca, generando mucha alarma, mostrando las pálidas. Pero bueno, no son así las cosas. No hemos planteado agredir arrasar con a los una vida ciudadanos de real. cualquier manera. No es eso. Pero problemas hay, es cierto. Que no le van a romper la casa, porque hasta eso decía que No, por eso la vía le iba a pasar por el fondo. Esa era una de las consultas, que la Bueno, casa suya iba a ser afectada por... Casi que hubiera sido bueno que hubieran afectado la mía para ponerme a cubierto de que no lo estoy haciendo con animosidad frente a algún otro vecino. Exacto. Pero en realidad hay mucho cuidado de reducir estas afectaciones al mínimo. Existen, pero en general se afectan áreas que no tienen que ver con las viviendas, sino con los terrenos, aunque alguna vivienda va a haber. Alguna vivienda va a haber. Y los primeros que se van a ir enterando, y en algún caso ya se enteraron, ¿sí? Son los propios vecinos. Ya hay gente enterada de que el trazado pasa por su vivienda, digamos, ¿no? O sea, exactamente, ya hay algunos vecinos que fueron visitados y le hago una por un pregunta equipo técnico. Le hago una pregunta que se debe hacer cualquier vecino en este momento de Montevideo y del lugar que pase la vía férrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor, vengo a apropiarle su casa. O sea, ¿de qué manera se hace la negociación? Es decir, vienen y me dicen que el trazado es por tal lado. ¿Hay una negociación? Por un lado hay un protocolo y por otro lado hay una ley. Hay legislación que establece muy claramente y hay un protocolo. El vecino va a recibir, en algunos casos, me ha tocado a mí mismo ir porque me parece que es... Y en otros casos a directores del ministerio, pero además con un equipo de apoyo de servicios, de sociales y demás. Y se trata además de resolver cuáles son las opciones que el vecino tiene, porque en general no es que se necesite todo su predio, en general se necesita alguna parte de su predio y ahí se genera la opción de si le interesa mantener el resto, si no le interesa mantener el resto, y cuánto cuesta, y qué alternativa tiene el vecino. En algunos casos, si esto le imposibilita seguir viviendo, desde luego que yo me imagino cómo le caería a cualquiera de ustedes o a mí que un día nos enteráramos de eso. Pero bueno, se trata de que estos sean casos absolutamente mínimos y cuando no hay más remedio van a tener toda la información y el tiempo y el asesoramiento y la posibilidad de hacer consultas y la posibilidad también de que la solución sea una solución que si acaso le beneficie y no le perjudique. ¿Cuántas expropiaciones están estimadas? Bueno, hablaban de unas 200. Bueno, de padrones, ¿no? Bueno, podrían ser, pero esos son áreas, 2 metros de terreno para acá, 2 metros de terreno para allá, rectificaciones de línea, o un muro, correr un muro 1,5 metros. Hay muchas que son realmente de poca significación. Pero vuelvo a repetir, puede haber alguna que tiene significación y esas van a ser los vecinos los primeros que se enteren. De Paso de los Toros hasta la zona metropolitana, supongo que, como usted decía, tendrán dificultades en la traza, los pasos a nivel, en definitiva, de modificar, de acuerdo a la conveniencia del proyecto, por donde circulan los ferrocarriles. Ahora, el nudo está acá, ¿no? En la zona metropolitana. Los intendentes, por ejemplo, Yamandú Orsi en su momento había marcado algunas... de hecho, a usted le había transmitido algunas inquietudes respecto a por dónde se iba a realizar el trazado de la llegada del tren al puerto de Montevideo. ¿Ya está resuelto eso? Sí, está resuelto hace tiempo.
y los intendentes han sido informados, han tenido participación, ellos han sido acompañados de sus asesores, los intendentes además han aportado mucha información y yo creo que la verdad hemos tenido un apoyo en los intendentes. ¿Por dónde llega el trazado, Rossi? ¿Por dónde llega a dónde? Al puerto. Y por la vía, por la actual trazado de vía. Tal como está. Por donde tal hace 150 años pasa el ferrocarril. ¿Tal como está? En líneas generales sí. Es en líneas generales me pone un pero. Y porque lo que se afecta son bordes de esa faja. En algunos casos, bordes que son de AFE, pero que fueron de alguna manera invadidos por vecinos. Claro. Y eso en algún caso, como hay que reforzar ahí los servicios y poner algún otro tipo de equipamiento, nos obliga a recuperar esos espacios. Pero es el trazado, ensanchar. Desde Montevideo, desde el ingreso en el Arroyo de las Piedras hasta Tajes, es el mismo trazado que existe actualmente. Y en Tajes va a haber un desvío que entra al puerto de Montevideo. En Tajes va a estar ese desvío. Y esos muros que eventualmente, un tema de seguridad, se había pensado en algún momento que se podían colocar. Los muros solo van a existir primero, los muros van a ser los muros de la trinchera que se va a trabajar entre Boulevard Artigas y Sufriategui, para que Capurro no quede separado por una vía con pasoniveles, sino que los pasoniveles se superen por puentes a desnivel. Ajá. Entonces ahí se va, después de pasar Boulevard Artigas, el ferrocarril hace una lomita, se le va a sacar la lomita y entonces en Capurro, en Francisco Gómez, va a pasar el ferrocarril por abajo y el tren por arriba. El tren por abajo la calle. Y la calle por arriba. Ministro, y le voy a hablar de otro factor que usted ya lo mencionó de alguna manera al principio, que es el otro factor que me imagino debe ser la complicación, el tema tiempo. El tiempo que tenemos, que tiene nuestro país para comenzar a mostrar la obra. ¿De qué tiempo estamos hablando para comenzar? ¿Y de qué tiempo estamos hablando, digamos, lo que se debe manejar, supongo que con un margen razonable de más o menos, como para decir, la obra está terminada? Ustedes habrán escuchado que nosotros dijimos que el ferrocarril lo vamos a hacer en cualquier circunstancia. Sí. Y eso tiene varias razones. Esa afirmación está respaldada en varias razones. No obstante, aspiramos a iniciarlo lo antes posible. Nos damos un tiempo de alrededor entre 36 y 40 meses para realizar la obra, y empezar lo antes posible significa que el día 6 de noviembre hicimos ya el repartido de los pliegos del llamado de licitación para recoger las opiniones de todas las empresas que concurrieron en buen número a retirar esos 45, pliegos. Dijo Astori. Ahí está, sí, pero hay empresas constructoras y empresas proveedoras. Sí, claro. En total. Consorciadas serán los que nos van a dar las respuestas y nosotros queremos en este mes de noviembre hacer el llamado definitivo. Ya el llamado en este mismo mes. Sí. Estamos recogiendo, ayer se recogieron los comentarios de las empresas, en el día de hoy ya está habiendo en este momento algunos intercambios sobre algunas situaciones particulares que se plantearon, y a partir de esta tarde, mañana, vamos a empezar a redactar el pliego definitivo, y el pliego definitivo va a estar saliendo en muy pocos días al llamado definitivo, se va a poner a la venta. Bien, estoy haciendo una cuenta muy simple que la deben estar haciendo en casa. De lo que estamos hablando entonces es con una obra probablemente terminada o estimada terminada sobre 2020-2021. Sí.
Estamos 2022. Estamos en finales de 2022. 2017, 2022. 2022 es obra terminada. nuestro objetivo. Con un arranque de obra ya ahora en el 2018, ¿no? O sea, en Sí, mediados del 2018 en más el tardar. 2018, ahí tenemos... No digo para ir tomando las precauciones del caso. Tenemos para ir unas viendo- ventanitas que nos reservamos para Bien. el aterrizaje. Y le hago otra pregunta de burro. ¿Por dónde se arranca? ¿Por dónde se empieza No una sé. obra de esta? ¿No tiene idea? No ¿Por sé. Paso de los Toros o por Claro, o Montevideo? sea, por ejemplo, Y yo creo que una obra de este tipo va a empezar por muchos por lugares. muchos lugares. Por muchos lugares. Pero, por ejemplo, en los lugares donde hay que levantar la actual vía, va a haber que cambiar toda la vía. Va a haber que hacer de nuevo los terraplenes, poner la piedra abajo en cantidad suficiente y arriba armar la vía. Pero antes de levantar es muy posible que se use la vía para distribuir parte de los Claro, materiales. o sea que parte de lo que tenemos nos sirve Se va a ir... y se tiene que readaptar. Claro, bueno, se va a cambiar todo, pero de repente por algunos meses algunos tramos van a ser utilizados antes de cambiarla para facilitar la logística de la Claro, obra. lógica. Pero yo supongo que va a haber más de un punto de inicio, ¿verdad? Claro. Escúcheme. Nos quedamos solo en la vía férrea. Agote pero- los cartuchos de UPM que le quiero preguntar alguna otra cosa. Está, que se vaya. solo una última. ¿Solamente hablamos de vía férrea cuando hablamos de infraestructura o...? Porque digo, hemos dedicado prácticamente toda la atención a que el tren arrasaba con todo, pero carreteras, Desde caminerías... Bueno, hay tareas para todos, para nosotros Ah. y para... Por eso decía, porque hay cosas que para corresponden al nosotros, ministerio. para las intendencias y para la empresa. Hay tareas, sí, hay carreteras que tenemos que en algún caso adelantarnos con el aprendizaje que tenemos para poder no sufrir lo que hemos sufrido en estos años. Entonces tenemos algún tiempo para ir preparando algunas rutas, para ir haciendo y reforzando algunos puentes. Después hay caminería departamental que las intendencias promoverán. Hay también algunas caminerías más rurales, más salida de chacra, que seguramente la empresa va a abordar. Ajá, bien, lo dejo. No toco más ni vía férrea, ni cambio. Tengo tanta cosa para Y le pensar. falta el puerto. Y por eso le iba a decir, Bueno, me callo la boca, lo dejo ahí. Y la pregunta más importante, ¿y la plata? ¿Y la plata? Como decía Atahualpa Yupanqui, que usted lo Sí, cita pero el siempre. poncho no aparece. El poncho no aparece. Plata hay. ¿Hay plata? El asunto hay que conseguirla. El Uruguay tiene... ¿Pero PPP o qué? El Uruguay tiene crédito, el Uruguay tiene una buena calificación Sí, es internacional. cierto. O sea, que va a salir a los mercados. El problema es plata en el mundo hay. Crédito, El asunto es cómo se consigue. ¿Crédito y o cómo emisión se de tiene. deuda? No, va a haber el ferrocarril, estamos todos... El presidente dijo que capaz que se utilizaban los fondos energéticos, Bueno, los ahorros. lo que estamos procurando es hacerlo utilizando la ley de participación público-privado. Si ustedes revisan por ahí, hay algún decretito haciendo alguna modificación Sí. para tratar de ajustar los tiempos. Pero vamos por ese lado en este caso. Pero el país tiene opciones. Veremos Bien. cuál es la que nos permite concretar el proyecto. Antes de cerrar, la semana pasada en el Senado se dio flor de debate sobre el tema de la enajenación de predios de la Rambla Sur para la terminal fluvio-marítima, que explotaría en este caso eventualmente la empresa Buquebus, porque es una iniciativa, una promoción de inversión privada, ¿no? Una iniciativa privada. Allí dijo el senador Enrique Pintado que los empresarios son oficialistas, lo que despertó un malestar de la oposición. ¿Usted cree eso? No, yo no estoy para dar opiniones sobre cómo es cada uno de los actores. Yo lo que digo... ¿Por qué se trancó eso? en el Bueno, Senado? yo lo que digo es lo siguiente. Por cierto, que el Uruguay y todos los actores, y más que nadie los legisladores, tienen derecho a evaluar los proyectos y a votar o no votar. Pero cuando se promovió este proyecto, independientemente de quién fue el dueño de la idea, cuando se promovió este proyecto de la terminal de ferries
en esa zona tan deprimida de la Rambla de Montevideo, era porque queríamos adelantarnos al proyecto que ya está en marcha en Buenos Aires, y que el programa se completaba porque tomabas en esa terminal de lujo que está planificada y en construcción en Buenos Aires y bajabas en una terminal de lujo acá en Montevideo, y caminando ibas de la Plaza de Mayo a la Plaza Independencia y viceversa a través de determinados servicios de ferry con Buenos Aires. Hace 2 años y medio que hemos dado todas las explicaciones, y cuando vemos las actas, leemos las actas de lo que se dice, nos da la sensación, nos viene una frustración, porque nos da la sensación de que no se entiende absolutamente nada de lo que se ha explicado, de lo que dice la propuesta, de lo que necesitamos para seguir adelante con el proyecto. Espero que en las próximas horas, se junten todas las partes, y más allá de la opinión que cada uno tenga sobre el mundo y sus alrededores y sobre todos los empresarios, le den el voto a un proyecto que le sirva a Montevideo, le sirva al Uruguay y le sirva al turismo. Fundamentalmente le sirve a ellos. Bueno, y si no, que lo archiven, pero que no estén 2 años y medio dando vuelta. Ministro, muchísimas gracias. Va a tener seguramente... Nos quedó corta. Muchísimo, Nos quedó corta, Andrés. Sí, muchísimo trabajo de acá al 2022, como me dijo. Lo único que yo le puedo garantizar, casi que se lo doy firmado, es que el día que se haga el corte de cinta con la inauguración de la vía férrea va a haber 2 presidentes seguramente allí. Si usted me dijo el 2022, toma 2 periodos. Toma el del presidente Vázquez y otro presidente. Yo lo que le puedo asegurar es que yo no voy a cortar la cinta. ¿No? ¿Estás seguro? No. ¿Estás seguro? No. Bueno, usted sabrá por qué. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Así hemos estado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.